noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Me da mucho gusto saludar a quienes son nuestros invitados y nuestra invitada de esta noche, Rosario Bareño, ¿cómo estás? Buenas noches, Trini, es un gusto estar con mis compañeros, Guillermo, Gabriel Torres, Gabriel Ibarra. Así es, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches al auditorio y con esta excelente compañía, pues muy contento de estar aquí. Gabriel Ibarra. Pues, ¿qué les puedo decir con estos extraordinarios amigos, colegas, grandes periodistas? Y además trabajando en este día tan importante simbólicamente para el país, la independencia. Que yo les agradezco igualmente a ti, Guillermo, por tomarse el momento para estar aquí. Esto no para, Trini, buenas noches. Además, en el mes de la patria y en un día tan significativo como bien apunta Gabriel, un gusto estar aquí, porque además creo que hablaremos también al respecto, lo que significa este día para todos los mexicanos. Así que buenas noches. Buenas noches. Y es cierto, vamos a hablar precisamente de este México independiente, que es nuestro primer tema con el que vamos a hacer un análisis de esta palabra tan importante, yo creo que es la independencia. También un segundo tema que ponemos sobre la mesa y que no podemos dejar o quitar de la vista, que es la niñez y nuestras adolescencias. A lo mejor de repente nos sumergimos en el tema de la política, las reformas, etcétera, y se nos olvida una parte muy importante de nuestro México, que son precisamente la niñez y las juventudes. ¿Qué pasó el fin de semana? Un nuevo atentado contra el expresidente Donald Trump, y por supuesto el martes pasado fue el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Qué está pasando en este ambiente preelectoral en Estados Unidos? Porque el próximo 5 de noviembre son las elecciones en nuestro país, en este país al norte de México. Y pues el primer tema que nos hace pensar, analizar cada vez que llega un 16 de septiembre sobre este México. Y comienzo contigo, Charo. Pues nos da gusto celebrar cada 15 de septiembre, ¿no? La ceremonia del grito, el desfile, los mensajes, la gente, cómo se desvive por gritar, viva México, viva Jalisco. Pero más allá de eso hay más, ¿no? Tenemos a un México que es dependiente económicamente, dada la globalización en la que se vive el mundo, en varios rubros. Sin embargo, ahorita lo estaban comentando mis compañeros previo a entrar al programa y coincido con ellos. Mientras estemos inmersos con el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia organizada, cómo ha crecido en todo el país, donde la desaparición, son más de 116,000 desaparecidos en este país. En Jalisco, pues no se diga, ¿no? Pero hablando a nivel nacional de esta problemática, situaciones de inseguridad en carreteras, en municipios, donde ya hemos comentado muchas veces esta situación en los municipios, que es el punto más de mayor contacto o proximidad con la población, y que el vivir con la zozobra, el desplazados, poblaciones desplazadas que han tenido que irse a otros lugares por lo mismo del crimen organizado, cómo se han apoderado estaba viendo de los artefactos artesanales, por ejemplo, que usa el crimen organizado, camionetas, armamento, muchos son inclusive ni de uso exclusivo del ejército, ¿no? Pero no podemos hablar de un México independiente cuando tenemos esta situación de inseguridad. ¿Cuándo sí, cuándo no? Gabriel. Bueno, yo creo que hay que ver el contexto actual, ¿no?, para hablar de independencia, porque de acuerdo a las épocas diversas que hemos vivido, se ha hablado de independencia, empezando por cuando iniciamos como país, en 1821, cuando el ejército trigarante entra a la Ciudad de México victorioso, con Agustín de Iturbide a la cabeza, ¿no? Y en esos 200 años ha sido una ruta muy accidentada la que hemos vivido los mexicanos, y que de alguna manera nos ha ido dando identidad a los grandes movimientos que se han ido registrando, que se han ido presentando. Y hoy, en este contexto global que vivimos, habría que reflexionar en torno
¿a qué es la independencia, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser la independencia cuando, como Charito hace referencia al tema del crimen organizado? En ese sentido, la importancia de la globalización, de los acuerdos internacionales, para poder enfrentar a estos grupos de poder que son un reto al Estado de Derecho, al gobierno, a la gobernabilidad principalmente. Y por otro lado, el contexto internacional, la relación que tenemos con Estados Unidos, con el imperio. En ese sentido, aquella palabra de la soberanía nacional que tanto se hablaba en el pasado reciente, cuando pues tenemos una codependencia de una serie de... El petróleo, por ejemplo, que es un elemento muy importante hoy y que sigue siendo, en el caso nuestro, un tema de discusión, de confrontación, de polarización. Y por otro lado, el asunto de la economía, el asunto del tema financiero, el gran poder que tienen los bancos, que desde que México se constituye prácticamente como país, como la oligarquía, esa es la verdadera oligarquía, cómo es la que ha ido imponiendo sus leyes y ha sido un poder más allá de lo que es un gobierno de un país, como el caso de México. Y vemos todavía que en ese contexto todavía se sigue hablando de soberanía, de la autonomía, pero ¿qué tan autónomos somos en el caso de nuestro país? Por ejemplo, en el contexto actual que estamos viviendo, el asunto de la discusión y de la aprobación de una reforma al Poder Judicial, cuando hay países de los que somos socios, como Estados Unidos, como Canadá, como que no están muy de acuerdo con esto, ¿no? Y esto precisamente es un desafío interesante y para ver qué tan autónomo puede ser este país con esta reforma, en la cual nuestros socios comerciales, que es muy importante para México, no están muy de acuerdo, ¿no? ¿Qué va a pasar en el futuro? En ese sentido, aprobada la reforma, cómo México, su independencia y su autonomía, cómo la podría defender, pero pues va a depender también de las reacciones que se tengan en el asunto de la economía, ¿no? Que es un elemento muy importante hoy que se tiene que considerar. Qué difícil, ¿no? Ambos panoramas y cómo continuar dentro de este círculo económico que puede ser virtuoso, debería ser virtuoso para todos los países con la apertura, pero al mismo tiempo compartes ciertos problemas, o se le puede llamar un cáncer, ¿no? Porque también en esta globalización del crimen organizado forma parte. Nunca habíamos visto en la historia del mundo que el crimen organizado se posicionara de tal forma a nivel global como lo está haciendo actualmente, Gabriel. Mira, cuando hablamos de la independencia, sobre todo en un mes patrio como el que estamos ocurriendo y la fiesta que significa para los mexicanos la independencia, yo no estoy muy claro que la mayoría de la población tenga claro que festeja, pero lo que sí tengo absolutamente claro es que hay un factor de identidad con la nacionalidad, no quiere decir ni con la política ni con el gobierno, con la nacionalidad, la identidad de lo mexicano, que es un rasgo compartido en América y que es discordante en Europa. Mientras en Europa se habla de los intentos separatistas, escisionistas en la mayoría de los países, donde, por ejemplo, en la madre patria, en España, ya hay una parte de españoles que no se sienten españoles, que niegan la nacionalidad y tienen esos debates tan intensos que les llevan incluso a conflictos sociales importantes, como el que ocurrió en Barcelona, en Cataluña, dirían ellos. Bueno, en América Latina tenemos un sentimiento completamente distinto y no es propio del tercer mundo, porque podrían decir, bueno, es que son los países del tercer mundo los que les encanta festejar una independencia que a lo mejor en los hechos no tienen, pero no es verdad, porque si nosotros observamos a Estados Unidos, la superpotencia mundial, el festejo de su independencia nacional también es una fiesta enorme. Entonces, digamos que es algo muy propio de los americanos. Desde Norteamérica hasta Sudamérica, los países festejan con fuerza su independencia.
sin saber exactamente qué significa la independencia, pero haciéndole culto a su identidad nacional. Es decir, los colombianos se sienten orgullosos de ser colombianos, los mexicanos de ser mexicanos, los estadounidenses de ser norteamericanos, los argentinos de ser, oye, el orgullo argentino, ¿qué más quieres que eso, no? Los peruanos, los bolivianos, los chilenos, me refiero, los niveles de identidad nacional en los países de América Latina son un fenómeno de cultura política interesante que son, me parece, y tienen su mayor expresión en estos meses. En lo que en México es en septiembre el mes patrio por el Día de la Independencia, bueno, también lo es en Estados Unidos y también es en la mayoría de los países. No obstante, por ejemplo, y a lo mejor tiene que ver con nuestra historia de haber sido países colonizados, sometidos, subyugados por largos periodos de tiempo, que lograron su libertad y que hoy la festejan como un rasgo de su identidad nacional, ¿no? Y eso es lo que está debilitado en Europa. Entonces pareciera que hay corren por caminos distintos la cultura política en los países europeos, donde se viene debilitando la identidad nacional en todos los países, y además derivados también de los fenómenos de migración, y se viene fortaleciendo, porque aún los mexicanos que migran del país no pierden esa identidad, y nomás observa las fiestas y digamos, las celebraciones que ocurren en Estados Unidos entre la comunidad hispana, celebrando la independencia, incluso fuera de su país, siguen festejando su identidad nacional. Eso no pasa en Europa. Hay poblaciones más numerosas de mexicanos en Estados Unidos, en algunas ciudades. Y las fiestas pueden ser más fuertes allá, en algunas ciudades, que aquí. Identidad, lo que te digo, que es la palabra clave, ¿no? Esa identidad. Y creo que todo el programa, y lo vamos a ver más adelante, creo que la palabra identidad va a formar parte de la columna en Europa es lo que está como en crisis, y lo que les está generando enormes problemas de cohesión social y política. Ese problema, o sea, para los europeos, más bien los países europeos se sienten europeos, los jóvenes hoy se dicen europeos, pero ya no quieren asumir una nacionalidad. Que nosotros sí asumimos. Sí, claro. Y en América Latina, desde Norteamérica hasta Sudamérica, se asume plenamente, dentro y fuera de su país. Fíjate que me lleva, Trini, a reflexionar efectivamente sobre lo que es la mexicanidad. Estaba pensando en el Brexit, también en Inglaterra. También. Híjole. Esto fue todo un fenómeno, porque algunos sí quisieron asumir, quedarse orgullosos de su país, otros se vieron en esta visión global, sobre todo los jóvenes, y la historia ya es lo que conocemos. Pero fíjate que es bien interesante la reflexión que hace Gabriel. Más allá del folclore, porque además es extraordinario, hay que decirlo, las tostadas, el pozole, el grito, los tequilas, en fin, cosa que está muy bien, y además es un tema que nos hermana y que nos une. Me parece que hay que pensar que más que esa, y no lo digo peyorativamente, más que esa visión patriotera, efectivamente tendríamos que pensar qué es México, qué son estas fiestas, qué celebramos, porque efectivamente el periodo histórico de la independencia, que va de 1810 a 1821, y que además en estricto sentido tendríamos que celebrar en su culminación, justamente por lo que ya refería. Yo diría en el 23, ¿no? Con el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Desde el punto de vista jurídico me parece fundacional, sí. Pero hay un tema fundante con Iturbide, que además habla de tres pilares fundamentales de este país para hablar de mexicanidad. Independencia, unidad, que mucho nos falta en estos tiempos, la unidad del pueblo de México, y religión. Lo que pasa es que Iturbide lo borró la historia jacobina lo echó de los libros de texto, pero efectivamente es una parte de la historia que no se ha contado con suficiencia. Pero a ver, es interesante pensar que ese México cruento, violento en ocasiones, si nos remontamos incluso al periodo de la conquista, al periodo de la independencia, la colonia, más tarde la Revolución Mexicana, han sido vicisitudes muy notables, muy dolorosas en ocasiones, pero que finalmente nos dieron patria. Eso es una cosa muy importante. Es decir, al final de la historia se constituye una nación. Todo proceso de conquista, colonización tiene una parte cruenta, pero finalmente yo diría esto, Trini, este es un pueblo mestizo, este es un pueblo plural, este es un pueblo riquísimo en su historia, es un pueblo en realidad hermanado con otros pueblos de Hispanoamérica. En fin, entonces a pesar de la intentona de algunos de, vamos a decir, extirpar nuestra identidad mestiza, me parece que este pueblo vale muchísimo. El sincretismo. El sincretismo muy importante de este país. Ahora bien, es cierto que
todos los políticos por igual, me parece que también buscan capitalizar estas fiestas, pues de alguna manera poniéndole, digamos, agregados al grito histórico, ¿no? Y eso lo vemos a nivel estatal, municipal y también en el ámbito federal. Pero yo creo que lo que tenemos que pensar es que lo que nos une es México. Yo diría que la reflexión también que hacía Gabriel es muy pertinente. ¿Independientes de qué? Porque si seguimos viendo un país tan violento, pues no nos hemos independizado de esa violencia, nos hemos independizado del narcotráfico, me refiero a la clase política. Libertad, ¿no? Un país Tenemos independencia de poderes, hoy día la vamos a tener. Entonces, sí hay lugar a reflexiones de naturaleza política, sin dejar de lado, me parece, en que tendríamos que pensar en las siguientes generaciones, cómo formar en este amor a México, que insisto, vaya más allá, Trini, del folclore. Me parece que no tenemos que renunciar a esas festividades, pero creo que es la gran ocasión de volver a la historia profunda de este pueblo riquísimo. Sí estamos de acuerdo, fíjate, ayer, a pesar de la polarización enorme que hay en el país, no solamente por la elección, sino ahora por las reformas, yo ayer lo que observo es que en los festejos patrios es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Coincidimos. Y ese es el tema de la identidad, de la mexicanidad, como tú lo llamas bien, de esa identidad nacional que tenemos en nuestro sentido de pertenencia al país. Ahora, la conformación de la identidad de un país, ¿esa se va conformando no inició en el año de 1810, sino se va conformando conforme van cambiando las generaciones, las necesidades, las exigencias, lo que el mundo te va proporcionando. ¿Está México listo para seguir en la lucha de independencia? Yo creo que eso es el concepto. Todo el día no podemos dejarlo de lado. Todos los días tendríamos que estar pensando en cómo desde la cultura, la educación, etcétera, etcétera, estamos formando este México. Mira, la economía. Mi tocayo tocaba un punto muy importante en el contexto actual y poner el ejemplo de Europa, de la crisis de identidad que viven algunas naciones con la comunidad, con la Unión Europea, ¿no? Que no quieren ni hablar español en España ya. Se avergüenzan de su nacionalidad y de su idioma. En la globalización, en la construcción de un nuevo orden mundial, precisamente la pretensión es acabar con los nacionalismos. Y si se acaban con los nacionalismos, ¿qué pasa con la identidad? ¿Por qué? Porque dicen que los nacionalismos pues desintegran al contexto de las regiones. Al mercado. Entonces quieren acabar con los regionalismos y creo que ha sido un fracaso en ese sentido esa globalización. Pero yo creo que América Latina se cuece aparte en ese sentido por la cuestión de que esas luchas que se han dado en esos 200 años como nación han forjado esa identidad. Esos grandes movimientos han forjado esa identidad. Y bueno, yo creo que indiscutiblemente, como bien lo subraya mi tocayo, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Sí. Pero hablan de Europa. Irnos a la pausa, Charo. Antes de irnos a la pausa rapidito, también están los pueblos, perdón, los pueblos originarios, donde aquí mismo discriminamos, somos racistas. Pero también tienen identidad. Sí, tienen identidad, pero hacemos a un lado a esa población. Bueno, se hace no se ha sabido rescatar todavía en su completo porque valor incluso a ellos todos los festejan pueblos la originarios. independencia, Pero es porque que además también son parte- estaban subyugados. Y son Sí. parte del mestizaje. Totalmente. Es que Sí, son no se parte del entiende mes- este pueblo sin sin identidad, los pueblos indígenas y sin lo español. Esa es la mexicanidad. Hagamos una pausa y regresamos. Bueno, y gracias por continuar en el Periodismo en Plural, un tema muy importante, la niñez y las adolescencias en nuestro país. Y déjenme solamente leer un poco de lo que Mariana Betanzos en los medios a nivel nacional escribía y narraba el esfuerzo que se hace desde el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, con el espacio de educación comunitaria Pilares Equidad, donde jóvenes hablan de lo que ellos y ellas consideran el origen de la violencia que viven día a día, desde lo que llaman juvenicidio, pasando por los conflictos familiares, citando, como le digo a Mariana Betanzos en su artículo, no agache la cabeza cuando digan Tepito es malo, pasando por la estigmatización, el machismo y el reclutamiento por parte del crimen organizado.
Eso dicen los jóvenes en Tepito. Estos que se reúnen en este esfuerzo, un tanto gubernamental y apoyado por la iniciativa privada, para poder rescatar a las juventudes de las calles y de las garras de aquellos que en muchas ocasiones hacen suyo su calidad humana para sacar provecho de estos jóvenes y de estas niñas y estos niños. Esta es una historia que estremece cuando sabes que es la realidad, no solamente en Tepito, el barrio bravo de Tepito, sino que se puede replicar en cualquier lugar del país. Es una buena muestra a lo que refieres, que es muy desgarrador. Hay una deuda histórica con los jóvenes y con los niños en este país. Al hilo de lo que comentas, Trini, algunos datos de este estudio de World Vision del 2023, que me parece que hay que irnos a los datos duros para entender por qué es tan alarmante esa deuda que refiero con los jóvenes. Fíjate, para que el auditorio dimensione, una tercera parte del país son jóvenes. Entonces, efectivamente, hay que partir de ahí, es una población muy importante. 40%, al menos en el informe del 2023 de World Vision, en situación de pobreza. 67% no tiene acceso a la seguridad social. 1 de cada 5 observan carencias por falta de alimentación. Estamos en la pobreza de las pobrezas. 5.4 millones de jóvenes no pueden estudiar ni trabajar. El reclutamiento alarmante de parte del crimen organizado, que ha hecho de los jóvenes carne de cañón. Es muy fuerte cuando vemos imágenes, Trini, de jóvenes de 12, 13 años, prácticamente niños, adolescentes, portando armas y sirviendo para el crimen organizado, que los recluta porque además a esa edad no se les pueden fincar responsabilidades de la misma manera que se le fincan a un adulto. Un dato hablando de las mujeres. Bueno, primero antes me voy con los desaparecidos. 46% de los desaparecidos, según el registro, tienen entre 12 y 30 años. 53% de los feminicidios fueron entre mujeres de 15 y 34 años. Y bueno, además no existen temas vinculantes. Si bien es cierto que existe la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en realidad no dejan de ser buenos deseos, señalamientos, manifiestos, decretos. En todo caso, el Instituto Mexicano de la Juventud, no en este sexenio, desde antes ha venido buscando implementar algunas cosas, pero me da la impresión que quedan en términos de recomendaciones, llamadas a misa, como se suele decir, pero ahí tenemos una realidad muy dolorosa con los jóvenes. Una realidad dolorosa. Compartes. Sí, mira, en el tema de los jóvenes, efectivamente hay una deuda. Yo me voy a referir a otros rubros, suscribo todo lo que dijo Guillermo Velasco, pero por ejemplo, en Jalisco solo en el 2023 hubo poco más de 1,000 denuncias de abuso sexual infantil. En este estado se colocó como la segunda entidad del país con más casos de abuso sexual infantil, a pesar de que Jalisco cuenta con un programa que arrancó en el 2021 que se llama Barrios de Paz, a la que el gobierno de Jalisco le dedica 28.3 millones de pesos cada año. Estos barrios de paz que vienen funcionando, es un programa del gobierno de Jalisco, una política pública a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que han venido aumentando el presupuesto. No obstante, las cifras de abuso sexual infantil vienen creciendo. Y alarmémonos porque uno pensaría que el abuso sexual infantil tiene que ver con las zonas más desprotegidas necesariamente, o las que tienen menos educación, o las zonas con mayor marginación del Estado, pero no, resulta que los ayuntamientos que tienen mayor incidencia son Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, El Salto, Tepatitlán de Morenos, Lagos de Moreno y Chapala. Estos municipios concentran el 67% de los casos a nivel estatal. Concentran y también destaca el 70% de la población. que de acuerdo a la tasa de incidencia, Trini, Tlajomulco de Zúñiga es el municipio líder en abuso sexual infantil. Y esto nos está llevando entonces a muchos temas. Otro que quiero poner sobre la mesa, el tema de la violencia vicaria. En Jalisco ha habido 25 jueces y secretarios de juzgado que están señalados en las listas por no cumplir con lo que establece la ley respecto de la protección del derecho a la custodia que tiene una padre o una madre, especialmente en temas de mujeres, donde hemos llegado a los absurdos de que un juez le recrimine a una mujer haberse casado nuevamente o tener una nueva pareja como un impedimento para tener la custodia de su hijo. Entonces, frente a estos asuntos, porque ese es un tema también que les afecta a los menores de edad, a los niños, para ser puntuales, yo creo que
sí tenemos un tema pendiente. El tema, cuando hablamos de violencia y de crimen organizado, todo esto empieza desde muy temprano. Hoy los delincuentes más peligrosos suelen ser gente muy, muy joven que anda en la calle, que no tiene dimensión de lo que hace, que son, digamos, muy fácilmente manipulables porque van empezando su vida y que si han tenido contacto muy temprano con el crimen organizado, hacen de eso ya un mundo, una forma de vivir. Entonces yo creo que ahí Jalisco, México tiene una deuda pendiente muy importante. No huelga decir que en los últimos 10 años se registraron 1,183 casos de violencia dentro de las escuelas primarias y secundarias del nivel básico, según los datos de la Secretaría de Educación Jalisco, ¿no? Que, por cierto, la mayoría de estos casos tiene un nivel de castigo que no llega ni al 10%. Es decir, que muchos de esos casos la impunidad es altísima. Es muy fácil aplicar violencia contra menores de edad y es muy difícil que se logre castigar a las personas. Y esta pregunta la hago como una autocrítica al ejercicio periodístico o al ejercicio crítico de cada una de ustedes. ¿Qué tanto le dedicamos a nuestro trabajo diario como líderes de opinión a poner sobre la mesa los casos de niños, niñas, Charo? Ahí yo creo que le debemos mucho a la sociedad. Estaba viendo el caso en Baja California, que te simbra, te mueve mucho, una menor en kinder, abusada por un maestro, presuntamente un maestro, la omisión de las autoridades educativas. También. No, pero la red de pornografía infantil en Puerto Vallarta. Por decirte, ¿no? Pero a lo que voy es la omisión en las autoridades primeramente educativas. Segundo, en las fiscalías donde denuncian. Tercero, bueno, ya el castigo, ¿no? Y todo lo que ha tenido que hacer, por ejemplo, esta madre, hacerlo viral para que le hagan caso. Lo que estabas diciendo de Chapala es muy cierto, lo que ha sucedido en Vallarta también, el turismo sexual que vienen extranjeros, los mismos connacionales que vienen aquí y aprovecharse de niños. Estabas hablando de las escuelas primarias y secundarias. El primer contacto, los maestros tienen conocimiento de niños que son violentados al interior de sus casas, sexual, física y emocionalmente, pero hacen caso omiso. Me acuerdo de un exdiputado que ya falleció, que hicieron un estudio. Fueron en más de 300 escuelas y ahí niñas y niños pidiendo ayuda. ¿Y ellos qué hacían? Pues nada, o sea, nomás pasar así es de cuenta el mensajito. Y yo decía, entonces, ¿para qué hicieron ese estudio? Pues para conocer la problemática y el problema es la solución. ¿Qué le estás dando? O sea, hay una omisión de las autoridades en este tipo de casos, sobre todo de la violencia. Tú estabas hablando de la violencia vicaria. A mí se me hace, y lo sigo diciendo, es una vergüenza lo que hicieron diputadas y diputados con la reforma que hicieron a violencia. La legislatura con mayor vicaria. Presencia femenina. Exactamente. Y cuando tenías a mujeres, madres de familia, manifestándote afuera del Congreso del Estado, y que hayan hecho eso cuando hubo, desde que inició la actual legislatura, una promesa, un compromiso para hacer una reforma verdadera a la ley de violencia vicaria con todas sus palabras y todo su contexto, como delito. Se ha hecho a nivel mundial. O sea, y no lo hicieron. Esa es una deuda que también deja la actual legislatura, deuda histórica, como dice Guillermo, a la niñez, a la juventud. O sea, no es posible que desaparece un joven, lo hacemos y compartimos en nuestras redes y todo, y se hace más grande cuando son más de 5 jóvenes. Porque Porque el número pareciera que hace la diferencia. Vuelvo a hacer la pregunta, Gabriel. Pero sí hay una deuda de nosotros como periodistas y como medios de comunicación a tu pregunta. ¿Te sientes igual, Gabriel? Sí, efectivamente, pertinente la pregunta, porque siendo honestos y autocríticos, no está en nuestra agenda esos temas. No está. Digo, lo reconozco, pues, incluso para preparar el tema, yo me metí a investigar qué políticas públicas hay precisamente para la atención de niños, adolescentes
y jóvenes, y muy poco material encontré de políticas públicas. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo de 2018-2024, ¿qué encontré? Encontré una encuesta que hizo la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes adscrita a SEGOV. O sea, ni siquiera es una dirección. Hizo un estudio, entrevistaron a 146,000 niñas, niños y adolescentes entre 8 y 17 años. Y sus opiniones y sugerencias se incorporaron, dicen, al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, anexo 18, con los siguientes puntos. Pero más fue en el 22 esto, siquiera hubiera sido en el 18 y en el 20, fue en el 22 cuando se integran como un anexo. Punto número 1, acabar con la corrupción, enseñar desde niñas y niños el valor de la honestidad. ¿Lo están haciendo? ¿Conocemos alguna campaña, algún programa en las escuelas para fomentar el valor de la honestidad y el antivalor de la corrupción? Yo no lo conozco. 2, legalizar la interrupción del embarazo en adolescentes, niños y adolescentes. ¿Qué han hecho al respecto? Habría que preguntarnos. Si no pueden homologar la ley todavía en el Congreso, ¿no? 3, diseñar campañas para prevenir embarazo de jóvenes en las escuelas. ¿Hay algún programa, alguna campaña en ese sentido? ¿Ustedes conocen algo? Y si la hay, pues... De manera independiente de cada escuela. Así, muy dispersa y sin que se visibilice. No les 4, fomentar el aprendizaje sobre las tecnologías de la información. Yo creo que en esto, pues sí, los esfuerzos que hacen el gobierno, las escuelas, para insertarnos en este era de la tecnología, de la información. 5, fomentar la resolución pacífica de conflictos en aulas. Poco creo que se está haciendo. Y luego, lo que han señalado aquí es la problemática que viven los niños, que viven los jóvenes, y hay un común denominador: violencia. Recuerdo que hace algunos años, creo que hace un año, se aprobó una ley de paz en el Congreso del Estado. Y se dijo que en ese sentido Jalisco era vanguardista a nivel, no sé si nacional o global, porque ya ves, aquí son muy maximalistas, ¿no? Que es lo máximo que están haciendo, no nada más en México, sino en el mundo y en la historia, ¿no? Más que en Dinamarca. Somos de autoestima Más que en Dinamarca. Pues resulta que esa ley de paz, por ejemplo, de cultura de paz, sí. De paz. Pues simplemente no se aplicó porque se requería un organismo para que lo operara. Pero como implica dinero, pues mejor la congelaron, ¿verdad? Y se quedó ahí sin rescatar. Fíjate que hay un tema muy rápido, porque sé que creo que hay que ir al corte, pero fíjate, cuando hablamos de niños y adolescentes, hay que pensar también en el tema de la estructura familiar. Porque, a ver, la primera educadora para, digamos, los temas cívicos, los valores en cualquier sociedad es la familia. Entonces, cuando vemos que se derrumba el tejido familiar, pues en realidad las consecuencias son inherentes a ese tema. Es decir, ¿cuántos niños en realidad no son educados, formados por sus padres, por sus madres ante familias? Claro, pero lo que te quiero decir también, esto tiene mucha correspondencia a las familias rotas. ¿Por qué no podemos tener podemos tener un ser humano sano en una familia compuesta o descompuesta, o de divorcios, o donde te eduque una abuela? O sea, porque la familia, lo que importa ahí es la conducta o el ser de cada persona como individuo. Yo no estoy cuestionando que una abuela se pueda acercar a un niño o a un abuelo, pero lo que sí estoy diciendo es que hay una correspondencia, que lo vemos claramente en INEGI. Cuando hay, por ejemplo, más divorcios, más matrimonios rotos, efectivamente esto tiene, como lo apuntaba Gabriel, tiene afectaciones en el núcleo familiar para los niños, para las niñas, en fin. Entonces, lo que quiero decir que no podemos aislar la problemática de los jóvenes cuando tenemos familias que verdaderamente han pasado por momentos muy difíciles. El asunto es por qué no hemos podido. Si ese ya es parte de nuestra vida, estas familias disfuncionales o descompuestas, si esa es nuestra forma ya, ¿por qué no hemos podido? ¿Por qué marcan la vida de un ser humano? A ver, una parte tiene que ver con eso que tú apuntabas al inicio de este segmento, que es
la normalización que hemos hecho de la violencia, no solamente en la violencia que ataca a los menores de edad como grupo vulnerable de la población, sino la violencia en genérico. Es decir, las notas de que pasó algo violento ya no son portada, ya son una nota de interiores. Es decir, si hay una balacera y matan a varias personas, 5, 6 o hasta 9 en un día, ya lo vemos como normal, es una nota de interiores, chiquita por allá. O sea, ya ni siquiera en la jerarquización son noticia, porque es tan frecuente, es tan cotidiano. Es la que más se ya ve. no es la excepción, sino es la regla. Es que ya ni la ves ahí, ya la ves en las redes sociales. Común, entonces pues ya no tiene, digamos, fuerza. Y lo hemos normalizado. Y además, en el caso de los jóvenes, cuando pierden la vida, los menores de edad, generalmente son victimizados, es decir, revictimizados. Porque luego se dice, bueno, es que andaba en malos pasos, Sí, si le los pasó ligan. esto es porque él se lo buscó. O sea, viene también una justificación del homicidio. Y yo creo que ahí en eso nos ha hecho falta mucha sensibilidad a la sociedad, a los medios y al gobierno para abordar el tema específico de la niñez y la adolescencia en Jalisco. ¿Será que uniendo esta parte de la familia, ¿no? El problema no es tanto eso, sino que no podemos inyectar identidad en nuestras adolescencias y las familias y las instituciones educativas, porque hay otra parte del tiempo que el niño no está en la casa, está en una institución educativa. Y cuando vemos que, por ejemplo, la propia Secretaría de Educación Jalisco reporta 1,183 casos de violencia contra estudiantes en escuelas de educación básica por parte del propio personal, y que eso tuvo un nivel de castigo menor al 10%, pues ahí te das cuenta que tampoco ese otro lugar es seguro. Yo le agregaría, salud mental. Las escuelas tienen gabinetes psicopedagógicos. Muchos niños que sufren violencia extrema, violencia física, emocional y sexual, no tienen manera de dónde se da el seguimiento. No hay ni diagnósticos al respecto. No hay diagnóstico, no hay nada. Y yo le agregaría ¿Pero salud mental. ¿Lo tiene realmente? ¿Cada escuela lo tiene o nada más está en el organigrama? Inclusive estaba dentro de la ley, estaba tipificado dentro de la ley. Bueno, sí, pero es totalmente letra de muerta, acuerdo. puede haber mil cosas tan planteadas muchas ahí. escuelas no lo tienen, pero a lo que voy Idealmente es a esto. deberían de tenerlo. ¿Alguna solución rápida para irnos a la pausa, Yo creo Gabriel? que sociedad y gobierno y medios de comunicación tenemos que abordar este tema y públicamente para ver cómo enfrentarlo entre todos, porque finalmente a todos nos impacta, a todos nos afecta. Sí, Charo. Pues que se hagan más campañas. Antes había esa unión de gobierno y sociedad o medios de comunicación donde invitaban los gobernantes, si tú quieres, para una campaña, pero pedían el apoyo y había esa unidad, al menos en ciertos temas. Yo creo que falta la sociedad civil organizada y los empresarios en esta agenda que nos compete a todos. Formar en valores y formar familias fuertes. Para mí es el mejor antídoto. Para tener niños y adolescentes que crezcan en paz, que crezcan unidos, que se sientan amados, en fin. Eso lo da la familia, sobre todo. Y sobre todo cuando yo les decía, ¿no? La identidad, ¿no? En el tema que sigue, en el tema que viene a continuación, vemos un nivel de violencia muy alto y que quien promueve la violencia pudiera en mucho convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Con ese tema regresamos. Antes de ir a la pausa, yo comentaba por qué esta violencia que se generó después de estas afirmaciones que hace el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el pasado debate con Kamala Harris, el pasado 10 de septiembre, y menciona algo que en un principio pudo haber sido quizás cómico, donde acusaba a la población migrante haitiana en el estado de Ohio de comerse gatos y perros. Sin embargo, al paso de los días, estas aseveraciones durante el debate presidencial rumbo al 5
5 de noviembre, comenzaron una serie de amenazas en contra de la población migrante en este estado, Springfield, específicamente este municipio, esta ciudad, donde se tuvieron que cancelar ciertos eventos por el nivel de violencia que se ha presentado en estos últimos días. A eso me refería cuando hablo de violencia, cómo algo tan simple, que pudiera sonar simple, puede desatar niveles de violencia, por ejemplo, en este caso en Springfield, Guillermo. A ver, hay una polarización importante en Estados Unidos con muchas partes del mundo y una campaña política acrecienta la polarización. Y cuando además vemos candidatos que comienzan a subir el nivel de radicalidad, es el caso de Trump, que puede ser muy cuestionable y a algunos les puede asustar ese debate, pero efectivamente está demostrado que él le habla a una base electoral aún muy amplia, que es la base que le ha sido fiel, que le ha sido leal y la que yo creo que lo va a llevar a la victoria en la siguiente elección, aunque la moneda esté en el aire. Es cierto que además el segundo atentado, con todo el sospechosismo que hay, pero lo que es cierto es que vuelve a poner ese tema en la mesa y es interesante la narrativa de Trump, porque Trump hace lo contrario de lo que está señalando. Trump dice que efectivamente se van contra él consecuencia del discurso de Biden y de Harris, porque como él asume, él se victimiza como estrategia política, y como él asume que ese supuesto segundo intento de atentado se debe al discurso político de los demócratas, entonces también crece la fuerza con su base electoral. Doy algunos datos. Hoy, en realidad, la moneda está en el aire. Sí. Hay realmente, conforme a Real Clear Politics, digamos en el balance de todas las encuestas, está Harris 2 puntos arriba. Nada más que hay que entender que estaba Clinton cuando perdió contra Trump 3.5 puntos. Sí, fíjate, todavía más, 5 arriba, porque el tema tiene que ver justamente con los colegios electorales. Fíjate, hoy, si vamos a Georgia, me refiero solamente a los estratégicos, Trump va arriba. Arizona, Trump va arriba. En Nevada, Kamala va arriba, y en Pensilvania, Kamala está arriba. Te faltó California, ¿no? Y California, que para mí... ¿Es de Trump? Sí, claro. Entonces, fíjate... Kamala. Y ahí el asunto que es muy importante es efectivamente qué pasa en California, qué pasa en Florida. Florida. Que también va a ser ¿Y los Sweeties? Ahora, fíjate, Harris a nivel de colegios hoy tiene 221, Trump 219. ¿Quién va a llegar a esos 270? Que ese es el punto en donde va a estar la diferencia. Yo creo que quedan semanas clave. Debo reconocer que Kamala Harris ganó indiscutiblemente el debate. ¿Cómo viste el debate? No, a ver, el debate ya fue muy superior. Me parece que Trump pasó como en su día Nixon contra Kennedy. Yo vi un Trump confiado. Y resulta que encontramos una Kamala Harris que se creció en el debate, además se creció en una convención demócrata que fue muy notable. Pero eso no necesariamente se corresponde a la victoria. O sea, me parece que fue muy notable lo que hizo, pero ojo, no tiene aún Kamala Harris el voto latino. El voto latino está dividido, hoy mayoritario para Trump todavía, pese a lo que se diga. Entonces, a mí me parece que en realidad no ha logrado despuntar como algunos estimaban después del debate y después de la convención demócrata. Yo sigo pensando que a pesar de los pesares con ese discurso radical, Trump va a ganar la presidencia de los Estados Unidos. Ojalá que no. Yo empezaría diciendo que hay 2 momentos. El 13 de julio del 2024 y el 15 de septiembre del 2024, que marcan 2 atentados durante un mismo proceso electoral. Eso nunca había ocurrido en Estados Unidos. 2 atentados en una misma campaña. Ya no te digo contra el mismo candidato, pero 2 atentados en una misma campaña, que hoy se debate fuerte 2 asuntos. Primero, que el servicio secreto está viviendo una severa crisis toda vez de que pasan estas cosas. Bueno, el primero sí fue un error y despidieron a la titular. En este no se ejecutó el atentado. El FBI, lo pudieron el FBI dice es un intento de asesinato. Ya que ocurra un intento de asesinato, que puedan llegar al intento de asesinato, es un hecho sumamente fuerte grave en un país que pareciera tendría todas las condiciones socioeconómicas para tener mayor seguridad. Es decir, que no tiene los problemas, digamos, de migración, sí, pero digamos, de marginación y de pobreza tan elevados como ocurre en el tercer mundo. No obstante, la violencia en Estados Unidos más bien parece alentada desde el poder, puesto que el propio candidato, producto de 2 atentados,
se ha destacado por defender la violencia política ocurrida en el asalto al Capitolio y lo refrenda una y otra vez, y también ha sido una figura que divide mucho a la población estadounidense al hablar de castas, segmentos sociales, sobre todo cuando se refiere a los migrantes. Yo entiendo que efectivamente le habla a su base, que es una estrategia electoral y todo esto que dice Guillermo, naturalmente lo dice como el consultor, pero también es verdad que este tipo de argumentos y que este tipo de estrategias deja una secuela. Y la secuela es la violencia, la polarización, el encono. Y además en una sociedad belicista donde el uso de las armas es generalizado. Donde cualquiera puede tener un rifle de alto poder suficiente para matar a distancia a un político. Entonces, yo creo que lo que hoy se está discutiendo ya en Estados Unidos con un segundo atentado antes de las elecciones presidenciales es el clima de violencia política, es decir, de desinstitucionalización. Recordemos que uno de los teóricos más importantes de la democracia dice que la democracia funciona dentro de la paz y el Estado de Derecho. Es decir, no puede haber una democracia que funcione en donde el conflicto político se resuelve a balazos o con el asesinato, la exterminación física del adversario. Bueno, pues aquí estamos viendo un proceso electoral. Yo no sé, porque hay todo un debate en las redes sociales respecto de este último, y cito textualmente, intento de atentado, dice el FBI, y hay quien les parece que no, que es algo actuado, que como no pasó a mayores, como esta vez no se tiró una bala y tampoco hubo una herida, pues entonces, no necesariamente no pasó, pero ahí está, ¿no? El tipo efectivamente estaba ligado al conflicto de Ucrania. ¿No? Hay una K-47 ahí de por medio, un rifle de alto poder con mira telescópica, con todo lo necesario para asesinarlo. ¿Cómo es que llegaron las cosas ahí? Bueno, pues ese es el tema que hoy se debate, y lo importante ha sido que a pesar de este atentado, todavía a la fecha en que estamos hablando esto aquí en Televisa, no hay una variación importante en las encuestas. Yo recién supe del atentado, me imaginaba que esto iba a ser capitalizado y que habría inmediatamente un aumento de la empatía, digamos al menos por solidaridad con el candidato del Partido Republicano. Pero no, como tampoco lo hizo, tampoco se generaron grandes variaciones en las encuestas con la... Tras el debate. No, y previo al debate, la declaración de Taylor Swift, que tiene una enorme influencia entre los jóvenes norteamericanos, pero que parece que esa influencia se limita a la música y no a la política, porque no tuvo mayor variación en las encuestas. Vamos a ver si logra mover a los indecisos, claro. ¿No? Sobre todo los jóvenes y los latinos. A los independientes, ¿no? Aparte de los latinos, el voto independiente es el que también tiene que convencer Kamala Harris en un momento dado. Coincido de que creció mucho, estuvo muy bien su participación, le dijo a Trump lo que tenía que decirle, lo destanteó en el debate. Sí se cumplió lo que habíamos comentado en esta mesa, sí, ¿no? Que la función de Kamala Harris era justo eso, moverlo de su estado de confort. Y lo movió. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hubo una variación importante en preferencias? Porque ella no dijo lo que mucha gente, en este caso los que están indecisos o que no están con ella o con los demócratas, no dijo en algunos temas, por ejemplo el de migración. No habló de migración, ¿qué va a hacer? Ella acaba de dar una declaración contra el crimen organizado, por ejemplo, contra un cártel que se va a ir directo contra ese cártel mexicano, por cierto. Y hay muchos temas que ella no habló más de ella. Como criticó la guerra, Ucrania, Trump, la guerra. Lo descontroló totalmente, pero de ella muchos temas que le interesan al público estadounidense y sobre todo los que todavía no están, si están con Trump o no. Lo del colegio electoral, sí hay mucha gente que no le entiende y que es muy diferente al sistema electoral de nosotros. Y las encuestas no están leyendo a los indecisos, porque sigue habiendo un porcentaje muy alto de gente que no responde, que quiere mantener el derecho a la secrecía de su voto, y que esos indecisos en una elección tan cerrada pues harán la diferencia. Y hoy los encuestadores, los que analizan preferencias de intención del voto, no han podido descifrar a ese segmento del electorado. Y que el voto popular no es el que te va a dar el voto, o sea, te da nomás la preferencia. Es el colegio electoral. Sí, el colegio electoral es el que elige al presidente en Estados Unidos. Gabriel. Ha habido dos debates.
El primero que lo gana, no cuenta, que lo ¿no? gana por nocaut, Donald Trump. El primero lo gana por nocaut. Y el segundo lo gana Kamala Por Harris. decisión unánime. Así es. Como, Ya estoy como el pensando Canelo, ¿no? en la Como el Canelo. apuesta. Ahora, yo creo que sí fue importante esto del debate porque, de acuerdo a las encuestas, aunque sean 2 puntos, pero va arriba Kamala Harris. Antes iba atrás. El demócrata iba atrás con Biden. Entonces, yo creo que sí se logró el objetivo. Y había algo muy importante, un interrogante que en esta mesa formulamos, era de cuál sería el comportamiento de Kamala Harris ante esa personalidad tan fuerte de Donald Trump. Si le opacaría, si le aplastaría a Donald Trump, o si ella desequilibraría a Donald Trump. Y fue lo segundo. Y fue lo segundo, lo desequilibró. Lo sacó de Y quicio. además la eso sí. señal que manda es que, dice, para ser la esposa del César no hay que serlo, sino parecerlo. Para ser presidenta o presidente hay que parecerlo. Y creo que ella sí lo mostró, que puede ser presidenta, que tiene la capacidad para ello. Y por otro lado, el mensaje que manda ella, pues sí trabajó mucho el tema para los indecisos, que se habla que es un 8%. El 8%, y que ese es el que va a definir el resultado final. Los especialistas dicen que estos próximos 50 y tantos días que faltan para las elecciones son difíciles para el candidato del partido oficial que está en el gobierno por esa efervescencia que existe con tantos problemas y que no le pueden ayudar mucho. Dependería de cómo los enfrentaría el gobierno de Biden, de la que forma parte Kamala Harris, pero pues yo creo que la moneda está en el aire. Y el otro elemento que traían aquí a la mesa, el tema de la violencia. ¿Por qué el tema de la violencia no lo toma tan en serio, el elector norteamericano? Yo creo que porque el mismo Biden es el que ha sido el del discurso violento. Y aun cuando él se ha tratado de revictimizar con el primer atentado Pero que dijiste sufrió... Biden. Biden o Trump. Trump. El primer atentado que sufrió... El otro día no se acordaba de nada. Y el segundo que fue abortado, el segundo atentado fue abortado, intento de atentado que fue abortado. Debería discutirlo la sociedad norteamericana. El problema es que es una sociedad belicista, ¿no? Formado en la violencia. Entonces, ¿qué tanto, en la guerra más que la violencia, qué tanto, la violencia es reflejo de la guerra, expresión de la guerra, qué tanto a los norteamericanos ese tema le importa? Porque se ha cuestionado el hecho de la facilidad para adquirir armas que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, los congresistas, los gobernantes, pues no le dan importancia al tema ese. México, pues ha acusado a Estados Unidos de la violencia que vive México por la facilidad, pues como las armas de allá entran a México, como la droga de México entra a Estados Unidos también, ¿no? Cuando habla de todo esto, regreso al tema de identidad. La política de Estados Unidos está cambiando porque cuando te vas a la historia siempre hemos estudiado, ¿no?, a estos candidatos como los mejores oradores, ¿no?, los mejores speeches que se puedan emitir en una presentación, en algún debate, y pareciera que en esta ocasión no hubo la calidad aquella, ¿no?, de preparación donde se proponía una forma de gobierno, una administración, y sin embargo tanto Kamala como Donald Trump se fueron justo a la crítica y asuntos que tienen que ver con inyectar un poquito de esta revancha y esta rivalidad y estas historias como de un show que le falta esencia política. Se fueron a lo estrictamente electoral, a lo que ellos estiman que les da voto. Es que mira, yo entiendo. Eso es. A ver, vuelvo al punto que señalaba Gabriel respecto a mis comentarios. Es cierto, en la lógica estrictamente electoral esos temas dan resultado. Otra cosa es que le hagan bien al país, como el tema de la violencia, es distinto. Pero el punto al que voy, hoy lo que ambos quieren, hay que entenderlo, que suena muy crudo, votos. es ganar, es votos. Sí. Entonces, a ver, fíjate, en una encuesta que publicó el New York Times, ¿a qué asocia la gente a Trump? Y eso es lo que desde mi punto de vista le va a hacer ganar, al tema de la economía. Lo que mueve el voto norteamericano indeciso va a ser la economía, una economía que se ha complicado. Y La Trump economía y la guerra, ¿no? La economía y la guerra, pero la economía es acuérdense cuando la campaña de Bill Clinton,
cuando su asesor le dijo es la economía, estúpido, y se lo puso así en un letrero, no te equivoques, el tema es la economía, y es lo que Trump está haciendo. ¿A qué asocian a Kamala Harris, o la asocian? Que efectivamente en ciertos sectores sopesa, digamos, a la defensa del derecho al aborto. Entonces, el derecho al aborto que tiene su mercado es más estridente, no es lo mismo la opinión pública que publicada. Entonces, sigue habiendo una base de votos muy conservadora en Estados Unidos. Entonces, mientras Kamala está asociada, digamos, a lo que pomposamente llaman la interrupción voluntaria del embarazo, a Trump lo asocian a la economía. Entonces, a mí me da la impresión que cada uno está poniendo sus temas en la mesa. Habría que ver qué tema a final de la historia, porque se trata, como bien lo dices, Fíjate, de ganar cada quien votos. lo ve del cristal donde lo mira, ¿no? Yo podría hablar de derechos de las mujeres, ¿no? Sí. A violencia y cultura bélica, ¿no? Sí. A ver, Pero me hubo cachaste lo que hablaba, ¿no? hubo De la otro calidad factor del discurso. que tiene que ver con esto que dices de la calidad del discurso. A pesar de que año con año la nación norteamericana tiene más ciudadanos, naturalmente, y tiene mejores medios de comunicación y con más capacidad de penetración, este último debate no se coloca entre los 3 más vistos de la historia. Fíjate. Y eso te dice algo. Es decir, no fue más visto que el anterior de Biden con Trump y no fue más visto que el de Hillary Clinton Contra Trump. Entonces, eso te dice que también el discurso digamos, menos elaborado, más de frases y más de digamos, cosas ingeniosas que de contenido, pues tampoco está atrayendo la atención de todos los electores. Y podría ser, hay que verlo al resultado de la elección, qué nivel de abstencionismo se presenta en un país que de suyo registra niveles de abstencionismo cercanos al 40%. Bien, pues nos vamos. Gabriel Ibarra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Charo Barinas también, gracias. Gabriel Torres, gracias. Guillermo Velasco, muchísimas gracias. Nos van a dar una cena, buenas noches. No. Yo estoy esperando Que tengan muy buena noche, nos vemos y escuchamos en la próxima.